grandes ojos oscuros era inamovible e inquebrantable, como el destino. Vestía una túnica color acero. Todos los dones son inútiles si no hay la fuerza para voluntad de aplicarlos, dijo, su voz poderosa. Por eso, hija terrenal, aprende solo lo bueno. Levantó la mano y de ella salió un rayo que atravesó como una flecha de fuego el cerebro de Psique. Ella sintió sorprendentemente más fuerte. Luego entró en uno de los 3 templos al otro lado del claro. Este templo emitía una luz delicada y vivificante, en el umbral estaba una mujer joven, tan dulce y agradable en apariencia que Psique se sintió una simpatía incontrolable por ella. En el pecho de esa mujer vi, sí, un corazón que palpitaba y ardía como el fuego. La mujer tapada Psique con su manto resplandeciente de rayos rosados y dorado, y dijo, yo soy la bondad. Te daré el don de la conmiseración y la deseo de ayudar. Cubre con la dulzura de tu corazón cada ser que sufre, cubriéndola con mi manto. Luego tomó a Psique de la mano y la condujo al templo. Vecino. Yo mismo te presentaré a mis 2 hermanas. Ellos son, sacrificio y perdón. Somos inseparables y el que recibe a uno de nosotros, debe recibir también a los otros 2. Un crepúsculo pálido envolvía el templo del sacrificio, delicado y transparente, de contornos etéreos y vagos. El sacrificio se avecinaba sobre el suelo, sostenida por grandes alas plateadas, sus amplias túnicas grises parecían disiparse en el aire y el grandes ojos azules eran infinitos e impenetrables, como el océano en la calma. Parezco intangible e incorpóreo como el humo que un ráfaga de viento puede disiparse. Sin embargo, mi ser es más firme que el granito, dijo con voz suave y ligeramente ronca. Mis alas son más ligeras que el viento y a la vez más duro que el acero, me llevan por precipicios y obstáculos más insuperables. A pesar de la aparente fragilidad, soy más fuerte que mis hermanas, que pueden debilitarse y caer, vencido por las dificultades en el camino o por la ingratitud humana. Yo, sin embargo, paso por alto todo esto, sin nada ver o sentir, pues me deleito en el más dulce néctar celestial, la abnegación. Le entregó a Psique una pequeña ánfora azul y transparente como el cristal. Cuando bebió el contenido de la ánfora, se sentía ligero y fuerte como siempre. Con un corazón lleno de fe y asombro, entró en el templo del perdón. El alto e imponente figura que la recibía, con una mirada profunda y enérgica, le recordaba la voluntad. Sabe, hija terrenal, que represento la unión de mis hermanas al estudiar y comprender la esencia de justicia, paciencia, sacrificio y bondad, entonces, los errores humanos y las debilidades son perdonados. Saber todo significa perdona todo, por eso, hija terrenal, perdona en todos los sentidos. Entiende mi esencia, curo heridas espirituales, odios, injusticia y crueldad. Pisoteo los 7 pecados capitales y estos se arrastran delante de mí, gritando de rabia, impotentes, por siendo encadenados y envenenados por sus propias pasiones, del que me burlo, perdona y serás fuerte, las heridas que te causa desaparecerá y aligerarás a la mitad del peso de llevando cruz. Perdona, ten fe, espera y serás escalando constantemente el camino angosto y empinado de la perfección. Psique, conmovida, finalmente se detuvo frente al extraño y intrigante edificio en la parte trasera del claro. Allí estaban todos reunidos las virtudes y los genios del arte. Psique notó que la entrada del templo estaba cerrado por una cortina de una tela nunca antes vista, vibraba y ondulaba, pareciendo ser a la vez brillante y sombras compactas. Con cada movimiento de la cortina, emanaba un maravilloso perfume que luego se tornó áspero y sofocante. Los sonidos provenientes del interior del edificio también fueron contrastando. Ahora se escuchaba música divina, como un himno de las esferas celestes, ahora todo se confundía en un agitado retumbar de sonidos cortantes y distorsionados, como gemidos y gritos de personas enloquecidas por el terror y el sufrimiento, provocadas por torturas inhumanas. Encantada por la armonía celestial, Psique se sintió atraída por este templo misterioso. La loca felicidad que la abrumaba lo hizo olvidar el cielo y las virtudes. Ya estaba subiendo los escalones, cuando se detuvo y retrocedió, sobresaltada, a sus oídos llegaron gritos de sufrimiento. ¿Qué significa eso? Ella se preguntó. Aquí vive el amor. De su templo salen tantos himnos de la felicidad como este caos sonoro, respondió el virtudes y los genios. Psique, no cruces ese umbral. Ese habitante no será tu amigo, ni tutor, sino despiadado enemigo. Te preparamos, te adornamos y te apoyamos en el vida, pero el que habita en el templo peleará contra ti,
y sujeto a infinitos sufrimientos, si descuidadamente prueba el veneno de tu copa. Una vez que lo pruebes, se extenderá todo tu ser y ya no querrás vivir sin esta bebida. ¿Estás escuchando los gritos? Son los gritos de sus víctimas, por en los altares del amor no se quema incienso, sino corazones humanos palpitantes y martirizados. Psique escuchó, temblando. Este doble misterio la atraía y la repelía. En ese momento, se escuchó nuevamente el canto divino, y me invadió una sensación vertiginosa de dicha Psique, haciéndola olvidar todo. Como tomado por una ola, subió los escalones y apartó la cortina que cubría el prohibido. De repente se encontró ante el altar del todopoderoso gobernante del mundo. Ante la mirada embelesada de Psique, el amor se elevó sonriendo, consciente de su propia gloria. Su torso parecía iluminado. Por los rayos del sol naciente, sobre la cabeza, un gigantesco rayo de luz formó una corona, los rizos dorados enmarcaba su frente tersa, sin una sola arruga ni inquietud. Una hermosa sonrisa jugaba en los labios rojos del rey, a quien no hubo dudas sobre el pasado, ni desgracias ni decepciones en el futuro. Solo admitió la bienaventuranza de la regalo. Entregando así que una taza llena de líquido púrpura, Love le dirigió una mirada dominante, que nadie podría resistir. Luego dijo en voz alta y armoniosa, pequeña alma humana, pierde la esperanza, protege tu corazón del fuego de mi altar. Ahora que has llegado aquí, a mis pies, se pierde. Duda, miedo y el sufrimiento no podrá detenerlo, tus labios para siempre sedientos, buscarán, sin descanso, la copa que contiene el placer celestial, para saciar su sed con él. Yo soy la encarnación del motor más poderoso del universo. Todos me veneran del átomo al arcángel, sobre mis altares se derrama la esencia de cualquier corazón, desde lo más puro hasta lo más desagradable. Soy la verdadera esencia de la vida. Pero solo concedo felicidad a aquellos que entienden el verdadero significado de mi ser. Sabed que soy, al mismo tiempo, el cielo y el infierno. Aquí está mi taza. Bebe, si te atreves. Psique vaciló y tembló, sintiendo que no tenía fuerzas para resistir. Me atraía irresistiblemente el gran misterio estampado en el rostro del amor, que no supo descifrar, a pesar de los dones que había recibido. El pasado ha desaparecido de tu espíritu, dominado por el presente. Con mano temblorosa, tomó el vaso. Esta copa siempre la llena alguien, cada uno de los que quieren comprender, apoderarse de la solución al misterio, y el vaciado inmediatamente se sintió levantada en las alas del éxtasis y vibró con una dicha incomparable. Sin embargo, como mientras el éxtasis disminuía, su corazón se llenó de dudas, amargura, y la sed insaciable que el amor obliga a pagar un breve momento de felicidad. En un gesto de súplica enfermiza, Psique extendió las manos para la bebida embriagadora, anhelando saciar la sed. Pero la copa estaba vacío para ella, y no se llenaría más. Psique murió de sed y gimió de dolor y tristeza, mirando al amor, de pie junto a su adelante, mirando frío y triunfante. De repente, notó que el dios autoritario comenzó a cambiar. Aspecto sorprendente. El rostro que respiraba orgullo y triunfo, se volvió armonioso y pacífico. Los colores cegadores, que impedía verlo de frente, adquiría tonos infinitamente distintos. Delicado. Entonces una niebla lavanda envolvió la figura del dios, escondiéndolo de Psique y dejando visible solo la mano levantado con la copa. He aquí, del fondo de la copa vacía salió un siendo diminuta y luminosa, con un cuerpo rosado y delicado, el cabello pelo rizado y ojos azul profundo. El pequeño estiró sus bracitos regordetes, dio una sonrisa encantadora y balbuceó con voz tímida, tómame y ámame. Enséñame las virtudes que tú ellos dieron. Hazme alguien útil, digno de ser llamado, ser humano, que comprende el verdadero significado de las palabras amor y deber. Olvidando su propia sed, Psique agarró al niño y lo presionó contra su pecho. Una corriente cálida y vivificante recorrió su cuerpo y una paz solemne llenó su corazón martirizado. Toda la ira desapareció. ¿No estaría el amor pagando sus sufrimientos con un don invaluable? ¿No era ella teniendo en sus brazos un alma que le ha sido confiada para ser conducido a la luz de la perfección? Bajo la influencia de este sentimiento nuevo y poderoso, Psique sintió que le brotaban alas a su espalda y se llenó de una fuerza sobrehumana para cuidar de ese ser, encomendado a su amor, ayudarte a superar cualquier obstáculo en la vida y protegerte lejos del peligro. El amor apareció de nuevo. Más tranquilo y equilibrado, Psique, que ya miraba la copa vacía sin amargura,
se dio cuenta que el amor crecía y adquiría una luz cada vez más brillante. Una corona de lirios adornaba su cabeza y sostenía un velo rosado con reflejos dorados. Como un gran manto, el velo cubrió a innumerables seres, de un insecto a un ser humano. Algunos estaban sanos, otros mutilados y enfermos, pero todos se acurrucaron junto a él, buscando calor y luz. Sí que notó con sorpresa que le habían puesto una capa sobre ella. Amplio y cálido. Parte de los seres que se congregaron a los pies del amor, ellos también se cobijaron cerca de ella. De repente sentí un amor y una compasión indescriptibles por aquellas almas que ocupaba todos los peldaños de la escala de mejora y cruzó el duro camino de las pruebas. Se inclinó y los abrazó a todos, mientras lágrimas de conmiseración, ardientes como fuego y brillando como diamantes, rodó de sus ojos. Así que Love extendió su copa, atrapó esas lágrimas y él dijo: ahora comprendes el verdadero significado de mi ser. Embriagador amor sensual es fugaz, mezclado con amargura. El amor maternal le dio alas, mientras que el amor por con cada cosa viviente le traía lágrimas a los ojos que ardían en su boca. Mi taza. Dea. Resplandecen como el fuego eterno, que calienta pero no se quema. Todos los dones que las virtudes y los genios seguirían siendo fuerzas muertas e infructuosas, hasta que fueran animada por la llama del verdadero amor. Ir a la tierra y practicar la justicia, la misericordia, el sacrificio y el perdón, inspirándolos con amor. Cántenme alabanzas en el arte. Enseñar a la gente a entender y aplicar mi fuerza. Santos en todo y los libraré de la amargura escondida en lo profundo mi taza. Sí que salió del templo concentrada y en silencio. Entendió el significado de la vida. En una de sus manos llevaba al niño, y en el otro la copa, donde ardía, iluminando su camino, la llama de amor por la humanidad. Pronto apareció ante las virtudes que la esperaban. Allá incluso dos ángeles sostenían un gran espejo. Sí que vio, con sorpresa, que su cabello negro se volvió blanco como nieve y que una corona de espinas adornaba su frente con un esplendor rojo. ¿Qué significa eso?, tartamudeó sorprendida. Es el triunfo del alma sabia, que valientemente soportó la prueba terrenal, con sus grandes desgracias y sacrificios y regresó a su patria celestial, adornado con cabello respetable blancos y una corona mágica, en la que cada piedra preciosa da fe de una victoria sobre sí mismo, respondió el luminoso habitantes del cielo. Luego, entregando así que una rama de palma, agregado: toma ese último símbolo y enséñalo a tus hermanas terrenales. El significado del amor verdadero. Los hombres lo buscan, pero no pueden encontrarlo, porque solo quieren beber de la copa embriagan, y como ciegos, pasan sin darse cuenta de la gran fuerza que es la base del universo e ilumina el alma en sus pruebas terrenal. Él encerró lentamente el libro y apoyó la cabeza en el cojín. Lágrimas calientes corrían por sus mejillas y una sensación aguda, pero sin ningún matiz de amargura, llenó tu alma. ¿Lo que leíste no te pareció correcto? ¿No habías sido feliz mientras trabajado con fe y amor en favor de la humanidad? Terminó pasando indiferente por el gran motor del universo cuando comenzó a buscar solo la satisfacción del deseo egoísta de amar y ser amado, y con orgullo e ira, exigir la bebida embriagador. Sí, la condesa, aunque no es doctora en filosofía como ella, hubiera descifrado mucho mejor el gran enigma de vida. Capítulo 17. Los siguientes días transcurrieron en paz. La impresión hecha por la fábula fue tan fuerte que sofocó los celos enfermizos de Helen y le infundió más sentimientos apaciguadores. Además, la partida de su padre a América la ocupó y empujó el pensamientos oscuros. Helen mantuvo una activa correspondencia con Nellie y sus abogados para tomar los arreglos necesarios para la residencia en Boston y el pueblo de las afueras estaba listo para recibir a Artemiev. Le complacía mucho recibir a su padre en su casa y rodearlo de la mayor atención. Además, entregó cartas de su padre a la señora Oliver y a algunos espiritistas muy conocidos, pidiéndoles que conducen a verdaderos medios, lo suficientemente fuertes como para darte la posibilidad de entrar en contacto con el mundo de además. A fines de marzo, Artemiev se fue, se decidió en otoño la joven pareja vendría a Boston a pasar un mes con él. En los primeros días de mayo, los Ravensbach se mudaron a Peterhof, para pasar el verano. Las buenas relaciones entre continuaron los cónyuges, incluso con momentos de cierta tensión. A veces, eran cariñosos y apasionados como nosotros. Primeros días de matrimonio, otros, debido a alguna sospecha infundada que la inquietaba, trató a su esposo con reserva. Sin embargo, no quería perder el control, y eso, el clima se mantuvo amigable y las nubes de tormenta rápidamente se disiparon. De repente, un evento inesperado interrumpió esta paz,
masacrando todas las decisiones sensatas de Helen. Era principios de julio. Un día, Yevgeny Pavlovich llegó a almuerzo, visiblemente preocupado. Durante el postre, declaró que a causa de una carta que había recibido de su madre para mañana, tenía que ir a París por un par de semanas. Necesito organizar algún negocio familiar. Me voy hoy a las noche e intentaré comunicarme con usted lo antes posible. Debido a la urgencia y como el viaje es agotador, querida, no puedo llevarte conmigo, como tú quisieras, añadió el varón besando a la esposa. La sospecha cruzó por la mente de Helen. Sin embargo, sabía que la madre del esposo había enviudado de su segundo matrimonio con un francés y vivía en el extranjero. A pesar de mantener relaciones tensa con su hijo, era posible que ella demandara su presencia para arreglar algunos negocios familiares. Esta idea calmó a Helen. Personalmente se encargó de empacar sus maletas y luego acompañó a su esposo a la estación ferrocarril. Se despidieron cariñosamente, prometiéndose el uno al otro se corresponden con frecuencia, a pesar de la breve separación. Por la noche, al desnudarla, Sara le dijo que el varón había recibido una telegrama, que lo perturbó terriblemente, cuando regresaba de un paseo. Además, Sara le entregó a Helen un pequeño manojo de llaves que había encontrado en la alfombra, que el varón debe haberlo perdido al cambiarse de ropa para el viaje. Las sospechas de Helen regresaron. Comenzó a buscar el telegrama, y finalmente lo encontró en el escritorio de su esposo, entre una pila de papeles, visiblemente volcados con prisa. El contenido del mensaje la puso nerviosa. En la mañana dio a luz a una niña. La situación empeora. Verlo y confiarle el niño. Apresúrate, vive solo de esperanza. Berten. Temblando como si tuviera fiebre, Helen se derrumbó en la cama. Sillón. Su cabeza daba vueltas. La amargura y los celos apretaron dolorosamente tu corazón. Así que esa era la verdad. No la madre, pero un amante convocó a ese mentiroso y traidor. Helen ni siquiera dudó por un momento que la enfermedad grave fue inventada por miserable, que aprovechó la razón para complacer a su amado, sin carácter, para ir a verla y hacer que se interese por su descendencia. Tal vez, en 2 semanas o en un mes, el esposo traería el madre e hija a San Petersburgo, a escondidas, me deleitaría en la alegría de ser padre. Helen estaba tan indignada que, en un abrir y cerrar de ojos, todas tus buenas intenciones de acuerdo desaparecieron, perdón y paciencia. No. Ya no quería perdonar, ni soportar tan vil mofa. Iba a vengarse y dejar a ese tipo para siempre. Miserable. En lugar de esperar como una imbécil, iría a Boston, vive con su padre. Allí, en América, estaría en casa y sabría cómo defenderme. Embebido en su ira y planes de venganza, al día siguiente regresé a la ciudad y comencé a prepararme a toda prisa para dejar. En 3 días logró arreglarlo todo, decidiendo partir por el tren de la noche. Todavía tenía un día entero a su disposición. A cortar estas horas tortuosas de espera, decidió despedirse de la señora Baratov, a quien no había visto desde hacía un mes. Corrió rumores de que el conde estaba gravemente enfermo. Iraida Antonovna vivía en un barrio de las afueras de St. Petersburgo, donde estaba acampado el regimiento de su marido. Elena sabía la dirección, y el equipo de alquiler la llevó a un casa de campo grande y lujosa, rodeada de un jardín sombreado. Cerca de la puerta de entrada, en un claro soleado, encontró a los niños jugando, bajo la atenta mirada de la institutriz. Helen los besó y preguntó si la condesa estaba en casa. Entonces supo que la vida del conde, durante 10 días, pendería de un hilo. La condesa lo había cuidado incansablemente durante todo el tiempo, tanto que temían que ella también enfermara. Pero ahora todo estaba bien. Hace unos días el médico me había autorizado a tomar el paciente a la terraza, en silla de ruedas. Helen agradeció al ama de llaves por tener la amabilidad de anunciarla, diciendo que él personalmente encontraría el camino a la casa, que se podía ver a través del follaje. Salió, pensativamente, por el carril lateral. Mientras se acercaba a la casa, notó a través de los árboles un amplio balcón cubierto por un toldo. En un grande y cómodo sillón con ruedas, sentado el conde. Llevaba una túnica camisa militar y tenía una manta de felpa sobre las piernas. Era muy viejo, pero su rostro delgado se iluminó. Con la feliz tranquilidad que se nota en los pacientes que escapó de la muerte. Junto al sillón,
Iraida Antonovna echaba unas gotas en un cáliz de agua que luego ofreció a su marido. Este tomó la medicina, abrazando a su mujer, la besó. Con un profundo suspiro, Helen dejó su puesto. Observación y salió a la amplia calle que conducía directamente a la terraza. La condesa la notó de inmediato y corrió a su lado. Reunión. La anfitriona y el visitante se besaron cariñosamente. Elena dijo a Iraida Antonovna que la encontró muy pálida y con aspecto cansado. Cólica el amigo que algo muy grave había sucedido. Sin embargo, no hizo algún comentario y respondió amigablemente: sí, todavía estoy cansado de las noches de insomnio, principalmente por la tensión que pasé. Pero ahora, gracias a Dios, está bien. Pronto Vsevolod y yo recuperaremos nuestro aspecto antiguo. Subiendo a la terraza, Helen estrechó la mano del conde y lo felicitó por una feliz recuperación. Si logré escapar de la muerte, que ya me tenía por los cuellos, fue exclusivamente gracias al sacrificio de mi esposa, respondió, presionando la mano de Iraida a sus labios. Antonovna. La mirada que le dio a su esposa estaba llena de amor y reconocimiento. Helen nunca podría haber esperado que bromista mundano era capaz de sentimientos tan cálidos y profundos. Los mismos médicos decían que en este tipo de enfermedades, el más importante es la asistencia permanente, continuó, y que solo gracias a la condesa lograron salvarme. Soy doblemente agradecido a mi esposa, porque, para mi vergüenza, no merezco tanta dedicación y sacrificio de su parte. Sabes que te lo mereces, sí. De lo contrario, no lo intentaría tanto para mantenerlo con vida, respondió la señora Baratov sonriendo y acariciando suavemente su cabeza con la mano marido. Después de hablar un poco más sobre la enfermedad del conde y su intención de obtener una licencia para tratar en el extranjero, Iraida Antonova preguntó por la salud de Yevgeny Pavlovich y si iba a conseguir que Helen la llevara a casa. No, vine solo a despedirme. Esta noche me voy para Boston para quedarme con mi padre, espetó Helen. ¿Y cuándo piensas volver? No sé. Tal vez nunca, respondió Helen, con una sonrisa. Forzado. Los Baratov se miraron sorprendidos. Si esto no es una broma, baronesa, ¿qué piensa el barón de esto? Historia, observó el conde, medio riéndose, medio en serio. El barón está en París, aparentemente ocupándose de negocio muy importante. Por eso me siento abandonado aquí. ¿No estás exagerando un poco en tu evaluación, marido? Su madre vive en el extranjero, tal vez fue exactamente a ella ese deber lo llamaba. Las damas siempre son desconfiados y tienden a sacar conclusiones precipitadas, señaló Vsevolod Dmitrievich. ¿Crees eso? Le aseguro, conde, que el presencia de Evgeny Pavlovich en París fue exigido por obligaciones bien más delicado e interesante que el deber de un hijo. Helen respondió en un tono burlón. Por cierto, continuó. Con labios muy temblorosos, no te impido cumple con tus obligaciones, sin importar cuáles sean. Simplemente no quiero hacer un papel ridículo. Para que no estorbemos entre nosotros, pondré un océano entre nosotros. Ahí, baronesa, estás siendo demasiado incisivo y terco. Y el conde negó con la cabeza. No creo que lo seas. Ama a su marido lo suficiente. El verdadero amor es mucho más condescendiente. El matrimonio es exactamente la escuela donde enseñas no amar como soy objetivo, siempre quiero todo o nada, no quiero vivir de migajas, algo así como una fría participación dictado por el deber. Pero, ¿qué piensas hacer allá, en América? Voy a cuidar de mi papá y volver a mis actividades en el paraíso sin Adán. Puedo hacerlo ahora con pleno causa el conocimiento. La conversación fue interrumpida por la llegada de los niños y comida, que se sirvió en la propia terraza. Levantándose de la mesa, la condesa dijo que le gustaría hablar a solas con un amigo. Colocado al lado del sillón expuso una mesita con revistas y le dijo al mensajero que se quedara a servicio del conde. El tocador de la condesa, revestido de crespón rosa y adornado con flores, era un rincón encantador. También había un pequeño balcón con vista al jardín, donde la señora Baratov se instaló junto con su invitado. Ahora, confiesa, ¿qué pasó esta vez? Preguntó la condesa, haciendo que Helen se incorporara y sosteniéndola. Las manos. Cuando le contó todo brevemente,
la señora Baratov comentó, después de pensarlo un poco. De hecho, los hechos parecen testificar contra Evgeny Pavlovich, pero no es bueno condenarlo sin antes escuchar la versión de él. El medicamento que pretende aplicar es incluso peor que el medicamento en sí. Enfermedad, a pesar de todo, amas a tu marido, y sin embargo, está condenado a la separación voluntaria. No es no. Ya no lo amo. La separación es lo mejor. Medicina para olvidar más rápido mi tonta ilusión, la deseo de encontrar algo imposible, amor verdadero y felicidad conyugal, en condiciones creadas para borrar este sentimiento. La condesa negó con la cabeza. Helen, te estás engañando a ti misma imaginando que he borrado el sentimiento que te une al varón. Se arrepentirá amargamente, cuando ya es demasiado tarde. Mira cómo está el corazón un caballero muy inconstante, lo he visto por mí mismo. Hace apenas unas semanas, pensando en la posible muerte de Vsevolod, estaba convencido de que sentiría solo una tristeza tranquila, porque el amor que una vez sentí por él había definitivamente terminado. Pero, ¿qué pasó en realidad? Cuando mi esposo se enfermó y los médicos dijeron que la situación era desesperada, apareció, no sé dónde, sintiéndose aún más fuerte que la vieja pasión. Solo de pensar que Vsevolod iba a morir, fue una cruel tortura para mí. El corazón humano es astuto. Cuando pierdes tu amado, todos los males y ofensas son olvidados, quedarse solo los buenos recuerdos de las horas de felicidad y comprensión mutual. Pasé días y noches al lado de la cama de Vsevolod en tristeza. Mortal, orante y atento a su débil aliento. Sin él, la vida parecía vacía y sin sentido, como un oscuro abismo. Durante este periodo difícil, comprendí el justo juicio del rey Salomao I, que hizo cortar por la mitad al niño que le disputaba dos madres la verdadera madre. Para que el niño no muriera, prefirió dárselo al otro. Experimenté el mismo sentimiento. Prefiriendo mantener vivo a Vsevolod, con todas sus debilidades e inconstancia, que vivir sin luchas ni sacrificios, dándole a la tumba en esos momentos, surge en nosotros una fuerza. Desconocido, con el que solo podemos conformarnos. 1. Rey Salomón, rey hebreo, hijo de David. La historia del dicho juicio está escrito en la Biblia, en el libro 1 de Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 28. Tu madre puede servirte de ejemplo de la veracidad de mis palabras. Ella naturalmente tenía orgullo y un sentido de propia dignidad. Aún así, a pesar de todos los golpes que he recibido de su padre, deseaba volver a verlo, escuchar su voz y morir cerca de él. Sin duda su muerte fue acelerada por esta ansiedad insatisfecha. Así que repito, no abandonéis el barco, no os vayáis y no condénate voluntariamente al infierno, es necesario ser absolutamente seguro de que el amor ha muerto definitivamente para llevar a cabo tal separación. Nadar contra la corriente fácilmente pierde fuerza y se ahoga. Elena bajó la cabeza. Confío en mi propia voluntad y orgullo para arrancar este sentimiento indigno en la raíz, dijo, después de un silencio momentáneo. Una llama se encendió en sus ojos. Si mi destino es caer y no encontrar más paraíso sin Adán, todavía tengo una salida, muerte sin Adán. La condesa retrocedió asustado. ¿Cómo puedes tener ideas tan horribles? Por supuesto que es más fácil morir que vivir y cumplir con tu obligación. Tú deberías orar a Dios con más fervor para que la haya librado de esta muerte sacrílega. Iraida Antonovna fue al dormitorio y volvió, trayendo un pequeño icono en una cinta y lo colocó alrededor del cuello de Helen. Esta pequeña imagen permaneció durante 3 días junto al icono milagroso de Nuestra Señora, dijo, abrazando a su amiga. Te pongo bajo la tutela de Nuestra Señora. Espero que te oriente y te convenza de no jugar contigo mismo. Destino, como hizo la pobre Inna. ¿Qué le sucedió a ella? Elena preguntó preocupada. También besando a la condesa. Ayer, su hermana Lisa vino y dijo que toda la familia está horrorizada por el escándalo. Inna viajó a Linda, 2, con la tía de su marido. Allí se enamoró de un tenor y huyó con él a América. Anna Ivanovna casi enloqueció al recibir el telegrama con esta noticia, e incluso ahora ella está postrada en cama, ya que Nikel Lvovich ha declarado que exigirá el divorcio. 2. Niza, ciudad francesa, capital del departamento de Alpes Marítimos, situado en la costa mediterránea. 1 hora después, Helen se despidió de los Baratov y regresó a San Petersburgo. Todavía quedaban algunas horas. Hasta la salida. Después de los últimos preparativos, se tiró en el sillón.
Y se entregó a pensamientos tristes. Pensó en Inna, quien también había abandonado el barco, aunque muy diferente, porque se había avergonzado a sí misma. En todo, si es así, su vida fue destruida. La familia nunca lo perdonaría. Escándalo público, él le daría la espalda y ella, con el tiempo, quizás buscó refugio en el paraíso sin Adán. La señora Baratov había encontrado una solución mucho mejor. Al gran problema de tu vida. A los ojos del conde Ellen vi inmenso amor y gratitud. Estos sentimientos nunca desaparecen, saldrá, aunque vuelva a sus viejas costumbres debilidades, quizá la condesa se quede con este marido, que conquistado con su sabiduría para amar y perdonar. Con un profundo suspiro, Ellen presionó su cabeza entre sus manos. Su corazón parecía estar apretado por grillos, llegaron las lágrimas a su garganta. Se levantó y, como un alma perdida, empezó a vagar por las habitaciones vacías. Cada rincón de esa casa traía recuerdos y en todos flotaba la imagen de marido. En ese momento, sucedió el milagro del que había hablado. Iraida Antonova, todos los desacuerdos con el varón palideció, dando paso solo a los buenos tiempos. Ellen se detuvo frente al escritorio, en el que había un gran retrato del varón. Lo apretó contra su pecho y rompió a llorar. En ese momento, fue perfectamente consciente del paso sin retorno que destinado a dar. Jamás escucharía tu risa resonante y despreocupada, ni ver sus ojos oscuros en los que, cuando la miraba, brillaba la malicia y el amor. ¿Qué harías solo, lejos de preocupaciones cotidianas, cuyo centro fue siempre tu esposo? La condesa tenía razón. Lo amaba demasiado para irme, sería una locura someterse a tal sufrimiento. Ella se iba a quedar. Esa decisión la calmó de inmediato. Se acercó, a tocan el timbre y cancelan el envío de equipaje, pero lo bajaron inmediatamente. ¿Avergonzándose frente a los sirvientes y la señora Baratov, reconociendo que fue ganado? No, jamás. Comenzó a inculcar ella misma que sería estúpido quedarse con un hombre que ella le molestaba y que estaría feliz de deshacerse de él. Intentó convencerse de que en estas mismas habitaciones se hacían orgías y llegaba otra mujer a instalarse, ante la cual su esposo infiel usaría las mismas frases infieles y miradas amorosas. Ellen estaba tan irritada que reformó su antigua decisión y se fue. Pero cuando ya estaba en el barco y la tierra desaparecía bajo el horizonte, la excitación artificial desapareció por completo, dando paso a la melancolía apatía. Se dio cuenta de que su alma estaba allá atrás, en la tierra lejana. Eso se fue. ¿Qué diría Evgeny cuando volviera y encontrara la casa? ¿Vacío? Se fue sin dejar una palabra de despedida, sin explicaciones. ¿Querría la reconciliación? ¿O, por la ofensa recibida, simplemente estaría de acuerdo con el divorcio que pretendía exigir? Mientras tanto, Yevgeny Pavlovich estaba en París, ocupado con problemas desagradables, pero esta vez era absolutamente inocente y las sospechas de la esposa no tenía base. El barón realmente fue a París resolver un delicado problema familiar, tan grave que había decidido no contarle a Ellen esa triste y vergonzosa historia. Para empeorar las cosas, la situación empeoró. Viendo que no podría regresar en el plazo previsto y conociendo los celos de los esposa, decidió revelarle parte de la verdad. Finalmente, el caso estaba llegando a su fin, y se preparó para el viaje de regresa, muy preocupado por la falta de respuesta de su esposa. De repente, llegó una carta del administrador, indicando que la baronesa había viajado. La noticia cayó como un rayo sobre Yevgeny Pavlovich. No podía entender el motivo de la repentina partida de su esposa. Quizás Artemiev se había enfermado y ella había ido a verlo. Pero ¿por qué no se lo había informado ella por telegrama? Él seguiría inmediatamente. ¿Se habría sentido indignada por los rumores? ¿Venenoso? Extremadamente preocupado, el barón se fue al día siguiente a San Petersburgo. Cuando llegó allí, perdió completamente mi cabeza cuando descubrí que Ellen se había ido 4 días tras él, sin decir a dónde iba y sin ninguna explicación. Estaba tan nervioso y confundido que ni siquiera se le pasó por la cabeza. Jefe de telégrafo a Artemiev. Entonces recordó la amistad de la esposa con la señora Baratov. Al enterarse por el mayordomo de que el día de la partida, la baronesa había ido a casa de su amiga, decidió ir visita a Iraida Antonovna. Ella podría saber la verdad sobre este misterioso escape. La condesa recibió al barón con especial amabilidad, como ella notó de inmediato que él estaba nervioso y preocupado.
Vsevolod Dmitrievich estaba de viaje de negocios y se suponía que regresó solo para el almuerzo. Cuando estaban solos en terraza, el barón, sin más preámbulos, explicó por qué la había traído allí. Después de una breve reflexión, la señora Baratov le contó abiertamente todo lo que sabía sobre la partida de Helen. Yevgeny Pavlovich hervía de rabia. Después de un comentario nada cumplido sobre su esposa, explicó en pocas palabras el motivo de su viaje y agregó que con una esposa tan loca, la separación sería mejor. «No te enojes, varón», señaló Iraida Antonovna, tomándolo de la mano. «Eso sería injusto, porque ese fue exactamente el falta de comunicación entre ustedes que la hizo dudó, pareciendo confirmar su desconfianza. Todo era uno simple malentendido, que se remediará fácilmente. Si quieres, este es mi consejo, ve a ver a tu esposa en Boston y explícala la verdadero. Ahórrale su orgullo aprensivo y sus nervios de punta. Piel. Tu presencia será la mejor medicina para el dolor el corazón de Elena. Ella lo ama apasionadamente y no tiene conciencia. A partir de ese. Sin duda, esta eliminación temporal te revelará toda la fuerza de tus sentimientos, la soledad te dará tiempo para calmarte y tu la llegada hará el resto. Estoy convencido de que en otoño volverás aquí en el mejor de los mundos. La voz dulce y convincente de la condesa y su límpida y amistoso calmó los nervios de Yevgeny Pavlovich. Para la primera vez, sintió verdadera simpatía por la señora Baratov, que hasta entonces siempre lo había irritado con su reserva y rigidez tranquilidad. Condesa, le agradezco sus amables y conciliadoras palabras. Dijo, besando la mano de Iraida Antonovna. Pero debe haber acuerdo en que los celos de Helen y su última actitud van más allá todos los límites. No niego que el amor de tu esposa es un poco egoísta y celoso, pero la mayor culpa de estos pequeños defectos es en la extraña educación que recibió. Aún así, ella nutre para el Señor un sentimiento puro, recto y profundo, por esto puedes perdonar muchas cosas. Oh. ¿Cuándo será ella como tú? Observó Yevgeny Pavlovich, con un suspiro. Muy pronto, si sabes cómo devolverle el equilibrio emocional y conquistarla con tu amor. La condesa, con una sonrisa amable. Por favor, quédese a almorzar con nosotros. Ella añadió cuando el varón empezó a despedirse. En tu estado de espíritu, no sería bueno estar solo con los pensamientos. Yevgeny Pavlovich aceptó gustosamente la invitación, y más una vez reconocida la influencia benéfica de la calma y delicada condesa. El conde volvió para el almuerzo. Estaba completamente recuperó y el varón notó, sorprendido, cuánto había cambiado el trato entre él y su esposa. Ya no eran dos extraños que se respetaban, pero amigos cariñosos. El varón incluso sintió una punzada de envidia por Vsevolod Dmitrievich, quien, a pesar de sus peripecias y desvíos del buen camino, terminó logrando la conciliación y la armonía, gracias al amor y la paciencia de la esposa después del almuerzo. Cuando el anfitrión y el invitado paseaban al otro lado del jardín, Yevgeny Pavlovich comentó, con un suspiro, «¿Estás feliz, Vsevolod, de que tu esposa sea como es?» Ella no lo dejaría caer por una simple sospecha. Los ojos del conde brillaban de amor y orgullo. «Sí, soy muy feliz y no merezco el tesoro que yo poseo. Durante todos estos años, di por descontada a Iraida y le causé mucho dolor, pensando que su silenciosa paciencia era indiferencia. Pero tu cuidado, noches de insomnio y su entrega total durante mi grave enfermedad, me abrió los ojos. Me pregunté a mí mismo avergonzada, ¿qué se perdería si yo no estuviera, un juerguista empedernido que terminó enfermándose en un picnic cuando, sin aliento, fue a beber champán helado? Una noche pasó el coma y sentí que me moría. Hacia había Iraida inclinada sobre mí, le pregunté, ¿sientes pena de mí? ¿No estarás satisfecho con finalmente deshacerte del lascivo que soy? Lo que me contestó, nunca lo olvidaré, no, no. Vive como eres. Diviértete todo lo que quieras, pero no me dejes. Y me besó, con lágrimas en los ojos. Así que juré convertirme en otra persona, si Dios quiere. Vivir. Comprendí que era amado con un sentimiento sincero y desinteresado y mi corazón se llenó de gratitud y remordimiento. Yevgeny Pavlovich suspiró. Me encantaría saber si Helen lo amaba. Tanto como amaba la condesa a su marido. Realmente, ella no tenía la paciencia de la señora Baratov. Aún así, se sintió tantas ganas de volver a ver a su mujer que decidió ir a buscarla así.
para obtener una licencia. Después de un viaje bastante tranquilo, Ellen llegó a Boston a las noche. Cuando vio la ciudad que había dejado llena de esperanzas de gloria y confianza en sí mismo, sintió una profunda amargura. En ese momento, pensó que era invulnerable. Sentí pena por la madre por el amor que sintió por un hombre indigno, y condenó rígidamente este sentimiento como una vergonzosa debilidad. Ahora ella misma regresaba de un desastre marital y torturada por el amor que su orgullo condenó, pero que no pudo expulsar de corazón. Avergonzada y humillada, le parecía imposible sentar cabeza en el refugio, así que tomó un equipo contratado y se fue directo a casa, donde se suponía que Sara llevaría el equipaje. Esperaba encontrar a Nellie, que ocupaba algunas habitaciones de su casa. Residencia, pero el portero, asombrado de su repentino llegada, dijo que la señorita Sinclair había estado unos días viviendo en la comunidad, donde una enfermedad grave de la señora Oliver causó gran preocupación. A pesar de la triste noticia, Ellen sintió cierto alivio al saber que no vería a nadie esa noche, ya que tenía muchas ganas de quedarme solo. Empezó a pasearse tristemente por las habitaciones, que parecía abandonado, los muebles cubiertos con fundas, los cuadros y espejos con telas y estatuas, flores, biblos, cortinas y las alfombras se habían ido. Solo tu dormitorio y tocador estaban en orden, según su deseo. Aparentemente, Nellie se ocupaba de estas habitaciones, así que, en caso de que la llegada inesperada de una amiga, ella tiene un lugar para descansar. Ellen estaba complacida de entrar en su limpio y lujoso dormitorio, tapizado en seda blanca, muebles celestes y espejos adornados con guirnaldas de flores de porcelana, un trabajo tan meticuloso que solo se notaba por la sensación de que estaban artificial. Estaba aún más complacida cuando el ama de llaves Nellie encendió las luces y sirvió el té y la cena en el tocador. Todo allí le recordaba el pacífico silencio de su joven vida, nada le recordaba a Evgeny, pues en ese momento él no existía. Para ella. A pesar de esto, un dolor sordo y una tristeza oculta le hicieron darse cuenta del lugar que él ocupaba en su vida. Durante la cena, Ellen le preguntó a la criada sobre su padre y si gozaba de buena salud. Ella respondió que un pariente suyo, que trabajaba como jardinero en el pueblo, dijo que el señor Artemiev llevó una vida extremadamente aislada, caminó hacia caballo por la mañana, casi nunca salía, y con frecuencia recibía visitas del famoso medium Lacroix. 4. Su hogar consistía de un chambelán que había traído de Rusia y un cocinero, cuyo esposa se ocupaba de limpiar la casa. En general, se sentía bien. Y visitó 2 veces a la señorita Sinclair para cuidar de asuntos filantrópicos. Ellen podía estar tranquila. Su padre estaba bien, se dedicó al espiritismo, que tanto le interesaba y eso le permitiría ocuparse exclusivamente. 4. Henry Lacroix, 1826-1897, medium y autor de los libros Espiritismo americano, Mis experiencias con los espíritus, El hombre de fe y La caridad y su oportunidad presente.